Estimados alumnos de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, en particular del módulo número 5, bueno, sean ustedes bienvenidos a este módulo 5, pero en particular a la unidad número 2, y lo prometido es deuda, como lo comenté en el grupo de Facebook. Pues lo que vamos a hacer es tratar de que a inicio de semana tengan ustedes un video que les sirva como referencia de lo que se tenga que hacer en este curso. Y bueno, con base en lo que les comenté en el audio que envié vía WhatsApp, sí me gustaría que hiciéramos un análisis de este módulo. ¿Y por qué de este módulo? Pues porque hay algunas dudas quizá que todavía estén presentes y que tengan que aclararse en este momento. Como ustedes lo han visto, bueno, pues el módulo número 5 lleva por nombre Experiencia Educativa Multidimensional, y como su nombre lo dice, bueno, pues es que la educación como tal está conformada por varias dimensiones de cosas que pueden ser disciplinas de conocimiento, que pueden ser enfoques, y en otro sentido también la educación se ve involucrada en varios ámbitos, o sea, no solamente en la cuestión escolar, sino en la cuestión no formal, en la cuestión informal, en la cuestión cultural, en la tradición de la misma tradiciones. Entonces, como tal, la educación tiene muchos ámbitos, muchas dimensiones. Si pudiera yo hacer una analogía, pues hay muchas cubetas donde la educación tiene como implicaciones o tiene influencia. Entonces, este módulo número 5 tiene como objetivo principal pues el análisis de eso, de la educación vista desde varias dimensiones. Y me gustaría que nos detuviéramos en la introducción de este módulo y que leyéramos la introducción. Y dice lo siguiente: tradicionalmente, la formación del educador ha sido unidimensional y fragmentada. No se ha reconocido la diversidad cultural ni los problemas en la formación de una ciudadanía comprometida con la democracia, y se ha dejado de lado el aspecto afectivo y expresivo, minimizando el desarrollo estético y de apreciación artística del individuo, sobre todo este último. La experiencia educativa multidimensional se trabajará a partir de tres dimensiones: una dimensión teórica, inicial en este campo plural, a partir de la noción de paradigma, que se trabajará con el texto La noción de paradigma y su importancia educativa de María Elena Madrid, el cual permitirá una mejor comprensión de la diversidad de discursos teóricos sobre la educación y las prácticas educativas. En particular, resulta muy útil presentar la noción de paradigma asociada a teorías de la psicología educativa con sus consecuencias pedagógicas más relevantes. Más adelante presentamos los textos de teoría del aprendizaje de María del Carmen Saldaña y modelos filosóficos de la enseñanza de Israel Scheffler, que son temas básicos en la formación de todo educador. Otra dimensión tiene que ver con la noción de praxis, es decir, la compleja articulación teoría-práctica en su vertiente técnico-instrumental, para lo cual se incluyen los textos de T. W. Moore, D. J. O'Connor, K. W. Frankena y J. I. Bedoya. A continuación se analiza el paradigma dominante o modelo de racionalidad y su crisis actual. Se incluye un paradigma emergente que se empieza a articular, en particular en su vertiente latinoamericana, con Santos Boaventura de Sousa, así como el enfoque de educación liberadora con un texto de Mendieta. Se considera también el tema de ciudadanía y su relevancia en la educación, para lo cual se incluye el texto El oficio de ciudadanía de F. Bárcena, así como la problemática del cuidado de sí en relación a problemas sociales contemporáneos. La tercera dimensión es de aplicación. Se inicia con la experiencia tanto reflexiva como expresiva y afectiva que presentan la problemática de la interculturalidad y la diversidad en sus campos político, social y artístico. Se trata de propiciar una aplicación creativa y crítica a partir de plantear como trabajo final
la elaboración de una actividad integradora por parte de cada estudiante, incluyendo a la ética y a la estética, cuyo diseño integre la problemática de la formación del ciudadano y la democracia como modelo de convivencia, así como las necesidades de su propio contexto social y educativo, y tenga como referente el patrimonio cultural. A lo largo de las 3 unidades, el eje problemático plantea cómo lograr una formación integral, no fragmentada, que entienda la educación como multidimensional y que ello se refleje en su práctica cotidiana. Por lo anterior, el trabajo con el que se concluye este módulo integrará las diversas dimensiones y problemáticas abordadas que considere relevantes para el logro de una educación encaminada a la formación integral. Bueno, después de leer esta introducción, creo que como ideas principales tendríamos que retomar lo siguiente. Este módulo se va a trabajar en 3 grandes dimensiones, y por una parte, en la primera dimensión se analiza la cuestión teórica a partir del concepto paradigma. O sea, la primera unidad, la primera referencia a analizar es lo que es el paradigma. En segunda postura o en segunda parte vamos a analizar lo que es la praxis, o sea, la relación entre teoría y práctica y cómo se aplica. Y en un tercer nivel, lo que es la aplicación, o sea, la aplicación de la teoría, la aplicación del fenómeno educativo. Y estos 3 elementos, o sea, la aplicación, la praxis y el paradigma, cómo tienen relación con la educación. Y en ese sentido, cómo en la educación se ve reflejado la construcción de referentes para varias cosas. Número 1, para la cuestión cultural. Número 2, para el patrimonio. El patrimonio visto como una herencia que se queda de generación en generación. No el patrimonio visto como la lista que propone UNESCO. O sea, UNESCO propone una lista que es patrimonio cultural de la humanidad, pero en las comunidades, en las familias, en las ciudades, en las colonias, hay patrimonio, o sea, cosas que nos van dejando nuestros ancestros, nuestras generaciones anteriores. Y pensemos en tradiciones, gastronomía, comida, edificios, vestimenta, textos, expresiones artísticas, todo eso es el patrimonio. Entonces, la idea es tener como esos referentes para poder, entender cómo la educación tiene un papel en la construcción del patrimonio. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar en este módulo? Pues la experiencia educativa y su complejidad. O sea, la educación no es solamente el analizar el fenómeno de enseñanza y aprendizaje, el que enseña y el que aprende, sino todo lo que está alrededor. Todo lo que se ve inmerso, o sea, todo lo que gira alrededor de la educación y en su defecto que también le da forma a la educación. Imaginémonos a la educación como un sistema planetario, donde hay cosas que giran alrededor de nuestra Tierra, pero hay otros que giran alrededor también en referencia en todo el planeta y que, de alguna manera crean un sistema. ¿Cuál es el problema eje con el que vamos a trabajar en este módulo? La educación como un campo multidimensional que se construye en una relación dialéctica y compleja en contraposición con una visión lineal y unidimensional. Es decir, entender que la educación no es de una sola dimensión, sino que hay varias dimensiones que la conforman. Y en el caso de la presentación del módulo, aquí vienen los propósitos del proceso. Y ya nos van moldeando sobre qué es lo que vamos a trabajar al final. En la unidad 1 se analizó lo del paradigma. Eso ya se analizó. Y en esta unidad número 2, que es la que inicia en esta semana del 16 de septiembre al 6 de octubre, pues vamos a trabajar nuevamente lo que tiene que ver con la situación paradigmática. Y este asunto de lo paradigmático lo vamos a abordar desde una temática muy filosófica, o sea, bajo una idea de las ideas, o sea, las ideas y lo que se piensa y lo que otros han pensado en relación a la educación. ¿Cuál es el propósito específico de esta unidad? Pues iniciarse en la problematización del sentido de la educación desde en la teoría
como en sus supuestos, acercarse a una forma emergente de la epistemología y la pedagogía liberadora que se desarrolla desde Latinoamérica, propiciar una visión crítica de cómo generar alternativas educativas frente a la problemática contemporánea que se presenta en relación al cuidado de sí y a la necesidad de una responsabilidad compartida. Ese van a ser como los referentes o el propósito específico de esta unidad para intentar contestar estas preguntas clave. ¿Existe una teoría de la educación? ¿Qué requisitos debe integrar una teoría de la educación? ¿Es posible que desde Latinoamérica pueda emerger un paradigma epistemológico, educativo y liberador? ¿Cuáles serían los elementos que puede emplear el educador para enfrentar el cuidado de sí frente a la problemática del bullying? Y si ustedes se dan cuenta, estas preguntas clave tienen como una consecución de tanto en las ideas como en lo que se aplica, ¿no? Por ejemplo, pensar en el asunto filosófico de las teorías, cómo se puede hacer una teoría, verificar si en Latinoamérica hay teorías educativas para la liberación y cómo esas teorías se pueden aplicar directamente en una problemática como el cuidado de sí frente al bullying. O sea, es como el nivel de las ideas hasta mero arriba y luego el nivel de cómo aplicarlo en una problemática particular. Esos son los contenidos que se van a trabajar en esta unidad. El primer contenido sería la educación perspectiva técnico-instrumental, la educación praxis de transformación social y cultural y la educación y experiencia reflexiva, expresiva y afectiva. Ya está el foro académico de la unidad, que es donde casi siempre se comparten opiniones de las distintas actividades. Y bueno, aquí ustedes no pueden verlo así, pero cada uno de los grupos tiene su tema de discusión de esta semana número 4. Vienen aquí, bueno, algunas reglas para participar en el foro. Y bueno, vienen también ya disponible lo de las instrucciones de la semana 4, 5 y 6 de trabajo. En esta semana 4 se va a trabajar el asunto de las ideas para construir una teoría de la educación y creo que esta semana está bastante accesible. Sin embargo, demanda tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para revisar dos textos que hay que checar, que hay que consultar. Un texto, bueno, en realidad son dos fragmentos de un mismo documento. El documento se llama Teoría General de la Educación. El primero, y el segundo, que es una teoría de la educación. Esos documentos están en PDF, ustedes los pueden descargar de ahí de la plataforma. Y bueno, son dos textos que de verdad yo los estuve checando y ya había revisado algo de eso en la maestría, una maestría que realicé. No están extensos los textos, pero sí están densos, es decir, requieren análisis, sobre todo porque son planteamientos filosóficos y se mezcla con lo educativo. Entonces yo les recomendaría que le den tiempo a estas lecturas. Sí, es muy importante que las lean. O sea, si ustedes están pensando como que, ay, bueno, pues ahí a ver qué me invento y pues el miércoles o jueves ahí medio le echo un ojito. No, yo sí soy de la idea que le dediquen una tarde, por lo menos una tarde, para leerlas bien, entenderlas bien, hacer anotaciones, a lo mejor hacer algún esquemita. De verdad es que si bien no son largas las lecturas, sí requieren como de una decodificación, de un análisis, de una interpretación. A lo mejor algunos de ustedes dirán, es que no lo entiendo. Sí, yo sé que quizás sea difícil, pero es necesario revisar las lecturas, analizarlas bien, relacionarlas, etc. Estas son las dos textos a revisar. Como les digo, están dentro de la plataforma, se pueden descargar en PDF, las pueden llevar para consultarlas en el camión o para checarlas en algún tiempecito libre. Y bueno, esta es la primera actividad a realizar, o sea, la idea de leer. La segunda es hacer un cuadro comparativo. Y ahora no viene ningún formato, ustedes lo tienen que elaborar.
un cuadro comparativo donde ustedes vayan incluyendo las ideas que vayan surgiendo de la lectura y bueno, que de alguna manera puedan comparar, o sea, qué postura viene en la lectura y qué otra postura también se propone, qué diferencias hay entre una, qué diferencias hay entre otra. O sea, yo aquí sí no les podemos, no se les da un cuadro ya hecho, un formato, sino más bien ustedes lo tienen que construir y ese cuadro hay que subirlo al foro académico de la unidad. Ahí viene ya la nomenclatura. Y este cuadro pues les va a servir para construir una teoría. O sea, es como la antesala para la teoría. La última actividad de esta semana es la actividad número 3. Ideas para integrar una teoría de la educación. Y aquí, bueno, lo que se propone es que después de que ustedes ya hayan leído los dos textos, que ya hayan hecho su cuadro de comparación, hay que hacer un escrito de una cuartilla en formato de Word. Esta cuartilla tiene que retomar las ideas principales de lo leído y de lo comparado. No es un resumen, no es copiar y pegar el cuadro, es un análisis. Es un análisis. Si el autor dice que hay una idea A y una idea B, ok, ¿qué diferencias hay? ¿Qué semejanzas? ¿Qué opino? Y escribo un párrafo. Si la postura A y la B tienen similitud, bueno, escribo otro párrafo y explico por qué me parece similar. Es decir, hacer un análisis, esa es la labor del análisis. Y hacer solo una cuartilla. Y entonces esa cuartilla lo que vamos a hacer es que la vamos a subir a un espacio de tareas que ya está disponible. Aquí viene también ya la nomenclatura. Y bueno, ustedes sabrán que este trabajo se sube el viernes antes de las 23:55 horas. Si no pudieran hacerlo, pues está el espacio extemporáneo para el día sábado antes de las 8 de la noche. Y esto es lo que tenemos que realizar durante esta semana número 4. Les reitero, no es complicada la actividad, pero sí demanda tiempo. Y el tiempo está muy cargado a la lectura. Hay que leer para poder hacer el cuadro comparativo y para poder hacer la cuartilla. Sugerencias: revisen los textos, hagan comentarios dentro de su texto o hagan un esquema con las ideas que van recuperando cuando van leyendo, para que esas ideas que ustedes van recuperando o a lo mejor esos apuntes que van tomando les sirvan de elemento para poder hacer su cuadro comparativo. Teniendo su cuadro comparativo visible más sus ideas, de ahí van a empezar a hacer un análisis y a comparar y luego van elaborando párrafos en una cuartilla. No es mucho, una cuartilla se llena muy rápido, al contrario, creo que aquí lo complicado es sintetizar, pero bueno, lo vacían a su cuartilla y esa cuartilla se sube. No es complicado, no es difícil, pero sí es necesario dedicar tiempo. Bueno, jóvenes, pues espero que esta semana número 4 no sea muy complicada para ustedes. Deseo que puedan concluirla con bien. Y cualquier duda ya saben que pueden localizar a la maestra Edna, que también ya les subió algunas indicaciones, les comentó algo. Y en su defecto, bueno, pues quedo a sus órdenes. Cualquier duda o comentario, pues estamos para servirles. Y quienes quieran credencial, quienes se les ha perdido algo, mañana martes toma de fotografías aquí en la unidad UPN. Bueno, pues me despido de ustedes y como se los dije antes, deseo que su actividad sea de bien y que no tengan problemas para integrarla. Hasta luego.